Bueno, estamos dentro de un proyecto de investigación de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier titulado Los productos de las abejas nativas en la Sociedad de La Plata de 1550 a 1650. Es decir, son abejas nativas de América, ¿no? No es la abeja amarilla y negra que pica, que es la Apis mellifera, la cual es una abeja europea, que ha llegado posteriormente, recién en el siglo XX a Bolivia. Durante siglos, la miel de Charcas de las abejas nativas mantuvo su fama, aunque la alta demanda obligó también a la introducción del azúcar, que es una especie también introducida por los españoles durante el periodo de análisis. Los cereros confiteros, que formaban un gremio, se encargaban de procesar estos productos y no hay investigaciones sobre ellos a nivel local. Con esta investigación se llenaría un vacío muy importante de información, pues no hay estudios específicos en Charcas. De hecho, hay muy pocos estudios sobre la sociedad de Charcas en este periodo. La miel de las abejas nativas fue una de las principales riquezas de la región identificadas por los españoles antes de descubrirse y explotarse las minas de plata, y su aprovechamiento se expandió a otras zonas de los Andes. Además, la cera de las abejas nativas también fue un bien de amplio consumo, ya que servía para iluminar y para actividades devocionales de la Iglesia Católica. Quienes se encargaban de procesar estos productos eran cereros y confiteros, que formaban un solo gremio en La Plata. No existe un estudio de historia económica sobre la importancia social de estos productos específicamente en la sociedad de La Plata. Solo hay algunas menciones a una posible sobreexplotación de las abejas nativas para abastecer la demanda de miel y el consumo de abejas nativas y otros insectos directamente en la alimentación. Como objetivos específicos tenemos estudiar el origen específico de la miel y la cera de las abejas nativas de Charcas entre 1550 y 1650. Por otra parte, estudiar las actividades económicas de una familia de cereros y confiteros en La Plata para conocer el papel de los productos de las abejas nativas entre 1550 y 1650 y comparar el mercado y el consumo de azúcar y la miel en La Plata en el mismo periodo. Acá indica, en la ciudad de La Plata, 18 días del mes de septiembre de 1674 años, se asentó por cofrade y 24 del Santísimo Sacramento, que está fundada en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, Juan Pedro Condori, y pagó su limosna de 2 pesos. Bien, entonces, ¿qué está pasando? Un devoto está ingresando a la cofradía. La cofradía es una asociación de fieles que busca difundir una devoción, en este caso a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es decir, participar en actividades como el rezo del rosario, organizar procesión, organizar la fiesta de la Virgen. Se realizaba una gran cantidad de actividades culturales para la festividad de la Virgen de Guadalupe, que incluía conciertos de música, importantes actividades, podríamos decir, para el regocijo popular, como por ejemplo hacer batallas simuladas de jinetes a caballo con antorchas, por ejemplo, entre otras cosas. Tenemos que hacer proyectos que acerquen a la gente común a ver la importancia de los productos naturales, la importancia en este caso de las abejas nativas, porque nos encontramos en un momento en que Bolivia se encuentra entre los países que más deforestan a nivel mundial. De hecho, estamos viviendo una catástrofe ecológica y eso no sale en los medios. Y la gente parece que no tuviera conciencia del grado de emergencia ambiental que estamos viviendo. Quiero hacerles conocer que hoy nos encontramos en los depósitos de los documentos de lo que es el archivo y biblioteca arquidiocesanos Monseñor Miguel de los Santos Taborga. Y hay que agradecer a Gabriel, que es el responsable, como también a Monseñor Ricardo Centellas, arzobispo de Sucre. Este proyecto se caracteriza básicamente y que está apoyado y financiado por la DICIT de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, porque recurre, como todo historiador, como toda historiadora, al uso de las fuentes primarias. Es decir, lo que nosotros queremos hacer, un 90% de fuentes primarias que nadie las ha utilizado y utilizar quizá un 10-20% en fuentes secundarias.
es que como universidad, como carrera de historia, tenemos que pensar en que un trabajo historiográfico tiene una validez y se enriquece de mucho ir a otros archivos. Hemos estado en el archivo de la Casa Nacional de la Moneda y hemos revisado fuentes primarias en lo que son los fondos de iglesia y conventos y en lo que es las escrituras notariales. Tenemos de 1541, el 2 de febrero, cuando nace lo que es la cofradía de la Inmaculada Concepción acá en la Catedral de Sucre. Pero no nos hay que olvidar que el movimiento económico de la cera de chiquitos que venía, o incluso había la cera de cebo, que se lo hacía quizá artesanalmente, y a esa cera había que ponerle el pabilo, o sea, es la llamita que se enciende. Entonces, era todo un proceso, toda una técnica, porque al principio estas velas, estas ceras van a ser sencillas, pero poco a poco van a ir adornando, van a irle dando una técnica, incluso no sería raro que se lo ponga adornos, imágenes, etc. Luego hemos encontrado también en 1592 una interesante información para la Semana Santa. Para la Semana Santa se armaban los monumentos y ahí entraban las velas, los cirios. Esta actividad de las ceras, de la cera de chiquitos, vengan de otros territorios, mueve una economía local, mueve una economía regional. Precisamente en Potosí hemos encontrado una compañía de cereros y confiteros, y también las cofradías, la Virgen de Aranzazú, que es del país del Vasco, de España. También ellos utilizan esta cera. Es que hay gente, hay segmentos sociales que se dedican a distintas actividades económicas. Por ejemplo, ya hemos encontrado la familia Moscoso o la familia Morales, acá en Sucre. Ahora, ellos, por lo visto, tienen un poder económico. Y ese poder económico es a través de préstamos y convenios que hacen directamente con autoridades de Santa Cruz. Entonces, ¿eso qué significa? De que ellos tenían un poder y movían una economía local y regional. Ahora, en el caso de Potosí, hemos encontrado una compañía entre Antonio Juárez y Juan Barroso. ¿Esa compañía para qué es? Para traer y dedicarse a todos los negocios que es la confitería y la cerería. Entonces ellos van a alquilar una tienda en la plaza pública y cada uno va a dar a 1.500 pesos, que se hacen 3.000 pesos. Y esa suma lo van a dedicar a traer y a vender esos negocios. En las confiturías no hay que olvidarse que el dulce, la miel, es aprovechada no solamente para lo que son los confites, sino también para las masas. Cada día hay misas, cada día hay celebraciones, y no solamente en la ciudad, sino en los campos. Por tanto, la economía va creciendo de a poco. Nos encontramos en el archivo Abbas, que está ubicado en la catedral. El tema que yo estoy trabajando es de cera y miel, en parte para los confiteros y para los cereros. Yo he encontrado información sobre algunas familias de cereros confiteros, como son la familia Moscoso, quienes llegan a la ciudad de La Plata a finales del siglo XVI, y son 4 hijos de Manuel de Moscoso que empiezan a andar por estos rubros de la cerería y la confitería, pero especialmente Gaspar y Tomé de Moscoso, que son los que se especializan netamente en estos temas de la cera y de la miel. Ellos hacen distintas actividades económicas. Por ejemplo, la primera actividad importante de los cereros son la compra de cera extranjera, ya traída desde Castilla o desde otra parte como es Tucumán. También se
parte la compra y venta de esclavos, que era una actividad muy importante porque se les enseñaba el oficio a los esclavos. El oficio de cerería y confitería no era netamente solo de personas de una casta, no, se participaba desde niños, mujeres, hombres, esclavos, donde se les enseñaba y tenía que tener un alto nivel la persona para enseñar el oficio, y es por eso que se hacían convenios para la enseñanza de se hacían convenios igual para las entregas a diferentes cofradías por diferentes festividades, ya sea de Pascua, de Navidad, Corpus Christi. Bueno, en mi caso, yo estoy investigando el área, como se denomina el título de mi investigación, que sería la dulzura en Charcas. Como se sabrá, en ese tiempo en Charcas hubo lo que era la gastronomía. Mi punto más fuerte es saber cómo era la cantidad de demanda en esa época, en qué platillos se utilizaba, en qué, como se dice la palabra, la confitería, en qué tipo de dulces fue lo que se implementa, la miel, porque como se sabe no se utilizaba anteriormente lo que era el azúcar, sino lo que era la miel. Y qué gran impacto, porque actualmente no lo tomamos como grande relevancia el tema de la miel, y eso es lo que nosotros estamos intentando rescatar. Bueno, en el transcurso que yo he tenido en base a lo que es la investigación en el archivo de Abas, yo encontré un dato muy nuevo, que es el hecho, como estamos revisando con Natalia y mi persona, el ámbito de las cofradías. ¿Qué es lo que nosotros vemos de relevante? Resulta que en esta época había un encargado que era el mayordomo, lo que nosotros no lo vemos de esa manera, pero actualmente en esa época era la persona encargada que veía la administración de cuánto entraba a la cofradía. Vemos cómo esta persona tenía que tener un control muy rígido, porque si una persona quería entrar a la cofradía tenía que tener una gran cantidad de cera para poner como una inversión hacia la cofradía, y posteriormente recién era como que era parte de esa cofradía. Eso se lo llamaba el cofrade. Y el encargado de eso era el mayordomo, que era lo que pedía lo que era la limosna en esa época, y si no era bien atento y tenía un descuido, él era el que pagaba, así que era como un castigo en esa época para la persona. O como se sabe, el mayordomo no podía firmar, sino que había el sucesor, que era el padre, y posteriormente era el que veía, pero a su nombre el que firmaba era el padre. Bueno, todo esto empezó el año pasado, tipo como a principios de mí. Justamente era mi primer año en la carrera de turismo, y justamente el doctor Castro era mi licenciado en la materia tanto de historia colonial y de historia del arte. Fue como que yo adoré lo que era su materia, a mí me cautivó cómo era su forma de enseñanza, y ya una vez él me habló y me dijo de que no quieres participar en una investigación que estoy haciendo, porque esta investigación ya es mucho más antigua antes de que nosotros estemos presentando, es como la continuación que estamos haciendo. Bueno, De mí fue a mediados del año pasado, que yo tenía la materia Historia del Arte Universal con el doctor Castro, y fue ahí donde a mitad de año me contactó un poco y me dijo: hey, estoy trabajando este proyecto, no sé si quisieras formar parte. Y fue ahí donde empezamos a recaudar datos del ABNB, empezamos a investigar justamente del archivo ABNB. También es un tema que me gusta mucho, porque al fin y al cabo es parte de la ciudad, de la historia de la ciudad, y muy poco conocido, y aparte fue de gran importancia en la economía de la ciudad.
Sí, bueno, el uso de los guantes son tanto para el cuidado de los documentos como cuidado de nosotros mismos, ya que algunos de los documentos podrían tener algunas bacterias o hongos dormidos, entonces si se los activa es por eso que usamos guantes. También es importante el cuidado de los documentos, no el manejo así como un librito de primarias, no tienen que tener su cuidado, ya que son documentos de más de 300, 400 años. Fue un gran reto, la verdad, porque son documentos, sí, a veces son complejos, a veces hay palabras que nosotros no entendemos, pero siempre es bueno aprender algo nuevo y es lo que a nosotros nos cuesta. Cada una tiene un libro para como descifrar y ponerlo a nuestro contexto, pongamos en nuestro idioma, y así poder sacar una conclusión y tener ya muchos más datos del que nosotros podemos adquirir.